1, 2, 3, 4, 5, 6. Play Ball, señoras y señores, bienvenidos al béisbol profesional colombiano en vivo y en directo desde el Parque de Pelota Edgar Rentería. Para Freddy Jinete Daza, este servidor y amigo Orlando Palma Vizcaíno, es un placer, un honor y un orgullo poder decirles bienvenidos al béisbol profesional colombiano en su Opening Day, en el mejor escenario deportivo de Colombia, el Parque de Pelota Edgar Rentería. Los actuales campeones, Caimanes de Barranquilla, recibiendo a la novena Tigres de Cartagena en esa gran rivalidad del béisbol entre Barranquilla y Cartagena, ahora a nivel profesional y con dos managers interesantes. Jaime del Valle III por parte de Caimanes, quien pertenece a la organización de los D-Backs de Arizona, y por parte de los Tigres, el experimentado y piloto más ganador en la liga, Neder Horta. Señoras y señores, a nombre de la Liga Colombiana de Béisbol Profesional, sean todos ustedes bienvenidos. Don Freddy, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Orlando. Un saludo cordial, afectuoso para usted, especialmente para los televidentes, para todos los que tienen la oportunidad de conectarse con nosotros a través de las señales nacionales e internacionales y compartir esta experiencia del Campeonato de Béisbol Profesional Colombiano, la temporada 2025-2026. Volvemos al formato de 4 ciudades, 4 equipos diferentes en la liga profesional y prácticamente los 4 departamentos y las 4 ciudades que durante los últimos años, durante muchísimos años, son líderes en cuanto al béisbol se refiere. Atlántico con su capital Barranquilla, Bolívar con su capital Cartagena, Córdoba con su capital Montería y Sucre con su capital Sincelejo. Han sido por muchos años en el antiguo béisbol aficionado y ahora en el béisbol profesional prácticamente los ejes temáticos en donde se ha hecho el béisbol en Colombia. Y fíjate qué bueno, Freddy, que se comienza con 2 rivalidades internas. En Montería se va a iniciar con el duelo de la Sabana, los Toros de Sincelejo visitando a los Vaqueros de Montería. Entre otras cosas, ha estado lloviendo fuertemente en Montería y están estudiando ya los umpires. Dentro de algunos minutos van a salir al terreno de juego a estudiar cómo está el terreno del 18 de junio. Ojalá se pueda desarrollar el juego. Y aquí en Barranquilla la rivalidad de Caimanes histórica de Barranquilla y Cartagena en el béisbol en todas sus categorías. Para un monteriano perder con el equipo de Sincelejo es grave de muerte. Es como un barranquillero o un cartagenero perder con su antagonista. Con su antagonista durante muchos años. Y recordemos que en las 4 etapas del béisbol profesional, esa rivalidad comenzó por allá en 1948. Porque sí, curiosamente, Orlando, el béisbol profesional en Colombia comenzó el mismo año del fútbol profesional. Correcto. 1948. Pero el béisbol ha tenido unos baches prolongados, sí, tuvo unos baches prolongados en su historia. Y bueno, de 1948 nos fuimos hasta 1958,
con los famosos bonus players, con los jugadores que eran pagados por las mismas organizaciones de las grandes ligas. Y fue una época esplendorosa que nosotros no la vivimos. Y vinieron nos cuentan nuestros jugadores, abuelos. y vinieron jugadores que luego fueron estrellas en grandes ligas, como Brooke Robinson. El más Tito, ganador de Guante de Oro. Vino Tito Francona, en fin, vinieron muchos jugadores. Y luego en la segunda etapa, en esa década de los 70, también vinieron muchos jugadores que posteriormente llegaron a grandes ligas. Pero hubo un bache, siempre nos gusta señalar eso, un bache tremendo entre 1958 y 1984, cuando un grupo de dirigentes de Barranquilla y de Cartagena, porque fueron las dos ciudades que comenzaron a liderar el proceso, y con grandes del periodismo como Myers Mulson en Barranquilla, Melanio Porto Ariza en Cartagena, Julio Blancalvo, el mismo Napoleón Perea, y entonces se armó esa segunda época, segunda temporada del béisbol profesional colombiano, y apareció nuevamente Indios y apareció Torices por la ciudad de Cartagena, y aquí se revivió nuevamente al Willard, después aparece Olímpica, y ya aquellos equipos que hacen parte de la historia, como el Vanitor, el Filta, en fin, después llega Cerveza Águila, Olímpica y posteriormente Caimanes. El Willard. El Willard, que fue uno de los equipos ahí se reencaucha tradicionales. el Willard nuevamente. Sí, que fue ha sido uno de los equipos tradicionales del béisbol en Barranquilla y en la costa en general. Cuando usted dice Willard, inmediatamente se ubica en el béisbol. Sí, es sinónimo de béisbol. Es como decir Indios. Indios. Willard inclusive, Orlando, tuvo un equipo en el béisbol de primera categoría en Bolívar. Sí, ellos correcto. tuvieron un equipo patrocinado por esa importante empresa Willard. Bueno, y después tuvimos la tercera etapa, porque esa etapa en donde vinieron muchos jugadores de grandes ligas y muchos managers que posteriormente también llegaron a las grandes ligas, que dirigieron aquí en Colombia y posteriormente tuvieron el beneficio. Verbigracia José Martínez, que estuvo aquí con el equipo primero Indios Café Universal y después se queda con el Café Universal en Barranquilla, y fue en esas épocas uno de los managers internacionales, nacido en Cuba, más ganadores, que nos enseñó muchísimo en cuanto a béisbol se refiere. Correcto. El gran José Martínez. Le ganó a aquel famoso equipo de Johnny Lipo en el Cerveza Águila, que la gente decía que era la gran rivalidad. Sí, decían, el Cerveza Águila puede ir a una serie del Caribe. Correcto. Reforzado con los mejores jugadores que tengan aquí en Colombia, pueden ir a una serie del Caribe. Y Freddy, fíjate, después de esa época tuvimos que esperar hasta el año 99, cuando vuelve el béisbol profesional en la cabeza de Edinson Rentería. Exactamente, entonces viene otra etapa de la pelota caliente profesional liderada por Edinson Rentería y el Team Rentería. Pero antes de eso también hay un aporte de un dirigente del interior del país, ya fallecido, que es Hugo Molina, con su empresa Deportes y Mercadeo. Que hizo un béisbol instruccional. Sí, Hugo demostró que el béisbol era un producto vendible, claro. Y entonces trajo empresas que habitualmente no estaban en el béisbol. Incluso lo llevó a Medellín. Lo llevó a Medellín, lo llevó a San Andrés tuvo, y trajeron peloteros cubanos en esa etapa del béisbol instruccional que después la misma Federación Colombiana apadrinó, y después, lógicamente, a partir de 1919 llega la Dipro Béisbol como un ente que pertenece a la Federación Colombiana de Béisbol y son los encargados del béisbol profesional. Entonces, a grandes rasgos, hemos querido en esta introducción de nuestras transmisiones que vamos a tener aquí, recordar lo que fueron esas épocas del béisbol profesional. Casi siempre las dos ciudades que nunca fallaron, Barranquilla y Cartagena. Después entró Montería y posteriormente entró Sincelejo. Se hizo un intento por allá en la temporada 2010-2011. Bueno, el hoy manager de los Guardianes de Cleveland, Stephen Bott, manager del año por 2 años seguidos, jugó con el equipo Tigres de Cartagena, y la gente que ha tenido la oportunidad de conversar con él dice que se siente agradecido porque en Colombia fue parte de su desarrollo como pelotero. Él fue convocado a 2 juegos de estrellas. Yo me tropecé con él en uno de esos 2 juegos de estrellas, y cuando lo vi, que lo saludé, le hablé inmediatamente de Cartagena, de los Tigres, y lo recordó con agrado de su paso por el béisbol profesional colombiano. Recuerdo que esa temporada 2010-2011 es el año donde Edgar Rentería es campeón con los Gigantes de San Francisco, y la temporada se suspende un 8 de diciembre por el invierno que azotó no solamente la costa norte colombiana, sino también el interior del país. Recuerdo que íbamos a jugar a Bogotá, que estábamos transmitiendo por televisión esas series, y cuando íbamos a Bogotá a una serie de 3 juegos, a duras penas se podía hacer uno. Íbamos a Cali, íbamos a Medellín, y resulta que
Desafortunadamente la lluvia impidió el desarrollo normal del evento, se fueron aplazando muchísimos juegos, pero muchísimos juegos, entonces ya iba a ser imposible cumplir con un calendario acorde para una temporada profesional y se tuvo que tomar la dura decisión por parte de la liga de suspender. Y recuerdo que el anuncio se hizo un 8 de diciembre del 2010. Sí, fue muy triste en ese momento tener que suspender un torneo con tantos peloteros colombianos, tantos peloteros importados, porque este tipo de ligas como la colombiana, que es una liga de menor trascendencia aparentemente, y eso sí, de menor recorrido y experiencia que las 4 ligas tradicionales del Caribe, que son las ligas de México, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana, aquí se depende mucho del pelotero criollo y del pelotero colombiano. Porque si los colombianos no juegan en su país, tampoco les van a dar oportunidad en Dominicana, en Puerto Rico, porque allá también tienen novatos y allá también tienen béisbol, y el béisbol es un deporte nacional en esos países. En Colombia se hace un gran esfuerzo. Y si tú te fijas, lo que tú dices tiene mucho asidero, porque si tú analizas los títulos de los Tigres que se dieron en esta nueva época del béisbol profesional, tenían el mejor roster de criollos. Eso. Luego llegó Caimanes, con varios títulos consecutivos también, y en ese momento tenían el mejor roster de criollos. Los criollos son los que han marcado la diferencia a través de los años en esta liga colombiana. Recuerdo inclusive José Martínez, José Tartabul me decían, la clave en Colombia es tener un buen núcleo de criollos. Sí. Si tú tienes un buen núcleo de criollos, preferiblemente que estén en el béisbol organizado, que tengan trayectoria, que hayan pasado por clase A, AA o AAA, pues grandes ligas, como lo hizo Indio en aquel año que trajo a Orlando Ñato Ramírez, que trajeron de México a Tony Saravia, el equipo olímpica. Es decir, tú estabas buscando ese tipo de criollos. Entonces, en aquellas épocas eran menos el número de criollos, pero en la época de Tigres eran más los criollos. Y los Tigres tuvieron a Ismael Castro, Yamil Hart, Cristian Mendoza, el Mono Mendoza. Estaba también Carlos Arroyo, el papá de los Arroyos, de Michael y de Carlos. Y entonces comenzaban los Caimanes jóvenes como Jonathan. Creo que Willy Viloria. Willy Viloria hizo parte del equipo, Mabry. Estaban los Caimanes jóvenes, Donovan, Jonathan, José Quintana. Se asomaba por allí, Adolfo Núñez, el polaco Dorian Castro. El segundita base cartagenero que se quedó en Italia, Gómez, Adolfito Gómez. Entonces, ahí fue Caimanes cimentando una cuota de criollos interesantes de acá de Barranquilla, y miren los resultados, que se ha convertido con el paso de los años en la liga profesional en el equipo más ganador en toda la historia de nuestra liga, con 14 títulos. Así es. Bueno, y esta temporada, como bien lo decía Freddy, quiero conocer tu opinión, Freddy. Vamos a tener un torneo atípico porque a raíz del anuncio del torneo internacional que se debe realizar en Panamá y que a última hora fue cancelado, pues la liga, para poder acondicionar los tiempos, decidió comenzar en el día de hoy y no comenzar antes, para no chocar con ese evento. Además que hay unos juegos bolivarianos donde hay 22 peloteros que están en el béisbol profesional y que le están haciendo falta a sus equipos en los rosters. Entonces, teniendo en cuenta toda esa serie de situaciones, se decide empezar el 28 para evitar traumatismos. Y vamos a tener un sistema que no ha sido común en esta liga. Siempre se ha tenido un round robin, una semifinal y una final. Eso ha sido lo que se ha estilado. Este año van todos contra todos y los 2 primeros son los que van al playoff final. O sea, un sistema de juego que obliga a ganar desde el primer día. Sí, aquí todos los juegos son de finales, juego por juego, además que son menos juegos, porque es un torneo corto pero intenso, teniendo en cuenta que cuando termine el torneo hay otro compromiso internacional, que es la Serie de las Américas en Panamá. En consecuencia, se ha diseñado un torneo de 30 juegos, 15 en casa y 15 en la carretera para cada uno de los 4 equipos en contienda, lo cual equivale a decir que las series particulares serán de 10 juegos, entre, por ejemplo, Tigres y Caimanes, entre Toros y Vaqueros, y así los 4 equipos van a tener series particulares de 10. Ese torneo corto e intenso va a obligar a que los managers utilicen todo su conocimiento, toda su trayectoria para sacarle provecho a un roster de 28 jugadores, donde prácticamente el 50% de los rosters están en el picheo. Y hay que trabajar todos los días, apenas hay 2 días de descanso, algunos lunes y algunos jueves. Entonces, con este béisbol moderno, en donde cada día son menos los abridores consistentes de 7 u 8 innings, por el contrario, un manager se siente satisfecho si un pitcher abridor le da 5 innings. Sí. Ya. Si te da 5 innings, te sientes satisfecho con ese pitcher abridor. Los abridores van a ser clave porque van a
O a darle descanso al bullpen o a trajinarlos. O a trajinarlo. Entonces, y tienes que tener un sólido cuerpo de relevistas que te permitan los relevos medios, los relevos intermedios y el cerrador tener que trabajar. En una semana los equipos van a tener aproximadamente 5 juegos. Apenas tendrán 2 días de descanso. Esto obliga a maximizar los recursos que van a tener los managers en el béisbol profesional colombiano para tratar de sacar provecho y de armar las mejores rotaciones, teniendo en cuenta las posibilidades de lesiones, las posibilidades que se le presenten, que las contingencias, los intangibles que siempre se presentan en un deporte como el béisbol. Pero pinta una temporada bien interesante con los 4 equipos en contienda. Hoy veremos a Caimanes, que es el actual campeón, se estrena como campeón, teniendo como jugador clave prácticamente desde el vámonos. Por primera vez va a ocurrir eso en la Liga Colombiana, a Michael Arroyo. Michael Arroyo es hoy por hoy el prospecto colombiano número 1, candidatizado para ser el segunda base del Opening Day de los Marineros de Seattle en la temporada 2026. Va a jugar hoy, va a estar como segundo en el primero en el orden al bate jugando la segunda base y es un honor verlo aquí en la Liga Colombiana, que el muchacho le hayan dado el permiso, porque seguramente que otras ligas estarían gustosas de tener un pelotero del calibre de Michael Arroyo. Claro, y va a ser, como usted bien lo dice, el segunda base de un equipo que está atravesando por un gran momento. Estuvo a 2 outs de llegar por primera vez a una serie mundial. Es el único equipo de los 30 de Grandes Ligas que no han podido ganar, ni siquiera ir a una serie mundial. Estuvieron a 2 outs ante los Azulejos de Toronto y desafortunadamente perdieron esa gran oportunidad de ir. Y bueno, ya ustedes conocen la historia de la serie mundial entre los Azulejos y los Dodgers, que fue una serie mundial histórica también. Pero ver a Michael Arroyo, claro que es un lujo tenerlo en esta liga. Es el pelotero a mostrar en este momento por parte de Caimanes. Y verlo desde el inicio va a ser también importante para él, para su rendimiento. Todos coinciden, Freddy, los hermanos Solano, Quintana, peloteros que han estado en esta liga. Incluso siempre recuerdo un zurdo que trajo a los Caimanes, Jerry Blevins. Duró muchos años en Grandes Ligas, un relevista zurdo, tiraba durísimo. Y él en un spring training que asistí en Arizona, él estaba con Oakland y coincide con lo que dicen los colombianos, y es que gracias a esta liga ellos llegan en ritmo al spring training. O sea, gracias a la liga colombiana pueden desarrollar situaciones que en otras ligas no les permitirían. Y seamos claros, en Dominicana no van a aceptar que un lanzador por lo menos esté trabajando un lanzamiento en especial para ponerlo en práctica durante la temporada en los Estados Unidos. En Colombia sí. Sí, en Colombia sí. En Colombia sí. Y lo puede hacer. Entonces ellos decían, esta liga es de crecimiento, esta liga es de desarrollo también, no solamente es de competencia, porque es que el nivel es bueno. Entonces, tienes competencia, tienes desarrollo y eso le gusta al pelotero. Y eso se va dando a conocer, se va multiplicando. Así que, de verdad, que vale la pena venir a ver a Michael Arroyo y a la liga en general. A propósito de esas anécdotas del viejo béisbol, sobre todo de la segunda época, aquí vino Mariano Duncan, que fue campeón mundial y después fue instructor de los Dodgers. Su hermano también jugó aquí. Y su hermano, Carlos Duncan, dio cualquier cantidad de jonrones allá en Montería. Pero Mariano Duncan, los Dodgers le dieron una instrucción específica: tratar de convertirse en bateador de ambos lados del home. Perfeccionar, batear a la izquierda, porque él era un bateador derecho natural, jugador de short y segunda base. Melanio Porto Ariza, con ese ojo clínico que tenía para el béisbol, le dijo un día con molestia a Mariano Duncan: tú vas a llegar a Grandes Ligas, pero no vas a llegar a Grandes Ligas como ambidestro, vas a llegar a Grandes Ligas como bateador derecho y segunda base. Así que déjate de estar bateando a la subsa. Lógicamente, Mariano, años después me comentaba que él siempre recordaba esa anécdota con Melanio, porque fue así. Posteriormente, Mariano Duncan llegó a Grandes Ligas no como bateador ambidestro, sino como un bateador derecho natural, jugando segunda base. Porque él tenía velocidad, tenía la chispa para jugar la segunda base. Pero entendíamos nosotros en ese momento que los Dodgers querían convertirlo en un bateador zurdo, por aquello de que el zurdo tiene más probabilidades de unos métricos más para llegar a la primera base. Y fue a Grandes Ligas como bateador derecho Mariano Duncan.
Señores, la liga está lista, preparada. Tendremos entonces 4 ciudades, un equipo representando a cada una de ellas: los Caimanes por Barranquilla, los Tigres por Cartagena, los Toros por Sincelejo y los Vaqueros por Montería. Una temporada regular que termina el 10 de enero. 2 días después comienza la gran final, el playoff pactado a 7, ganador de 4 es el campeón. El campeón representará a Colombia en la Serie de las Américas en Panamá. Y si se necesita un séptimo juego, terminaríamos 20 de enero, en la gran fiesta de Sincelejo. El emblemático 20 de enero, fiesta en Corraleja, en Sincelejo. Y si de pronto se mete Toros, ¿qué tal que se meta Toros festejando un 20 de enero en el béisbol profesional colombiano? Es un torneo diseñado para tener, si se llega al número máximo de juegos, 67 juegos tendríamos. Los 60 de la temporada regular que están garantizados, pero no sabemos qué pueda pasar en la final si llega como la Serie Mundial 2025, que llegó a 7 juegos, si la Liga Colombiana puede llegar a 7 juegos. En los últimos años, ojalá, para el bien del béisbol, que llegue a 7 juegos, independientemente de quienes vayan, que jueguen 7, que tenga la gente la posibilidad en Sincelejo, en Montería, en Barranquilla o en Cartagena de ver el béisbol profesional, porque después viene un largo ayuno, los equipos, los peloteros van a sus sprint training, a sus respectivas organizaciones, y vendrá el gran compromiso del béisbol colombiano en el mes de marzo del 2026, que es el Clásico Mundial, donde Colombia tiene que ir a San Juan, Puerto Rico, en ese grupo donde se va a encontrar con Canadá, donde se va a encontrar con Cuba, donde se va a encontrar lógicamente con el mismo Puerto Rico, que van a estar allí compitiendo en un torneo donde hay 5 equipos y clasifican 2 para las siguientes instancias en cuanto al béisbol se refiere. Así que estamos en Barranquilla, en el estadio Edgar Rentería. Ya se han anunciado, Orlando, los lanzadores abridores hoy. Cristian Allegretti, el estadounidense, va por el equipo Caimanes de la ciudad de Barranquilla, y un muchacho que debuta en la Liga Colombiana se llama Gilberto Chu. Curiosamente, ambos son zurdos. Allegretti es zurdo, el estadounidense que trabajará por Caimanes, y Gilberto Chu, con ese apellido, es panameño. Así que el panameño Gilberto Chu es la carta que utilizará Neder Horta, mientras Jimmy del Valle, que debuta como manager en este equipo de Caimanes, va a utilizar a Cristian Allegretti, que ya por segunda vez llega a la Liga Colombiana. Señores, en este momento está lloviendo en la ciudad de Montería. Ha continuado la lluvia de hace rato, ha estado lloviendo en horas de la tarde, y bueno, están a la espera que amaine un poco la lluvia, que salgan los umpires y den el veredicto. Si ellos consideran que el terreno está en aptas condiciones, pues se da a desarrollar el juego. Aquí premia es la integridad del pelotero. Para la Liga Colombiana de Béisbol Profesional, lo primero es la integridad del pelotero. Y si el terreno de juego no brinda las condiciones excelsas para que se desarrolle bien el juego, no habrá juego en Montería. Así que estamos a la espera de eso. Afortunadamente en Barranquilla no hay presagio de lluvia, no hay pronóstico de lluvia. El cielo está tranquilo, el cielo está disponible para tener una noche beisbolera de alto calibre entre 2 equipos que hace rato han sido protagonistas de la Liga Colombiana. Tigres de la ciudad de Cartagena ha sido 7 veces campeón del béisbol profesional colombiano y en 13 ocasiones ha llegado a la final. Tiene 7 victorias, 7 títulos coleccionados por el equipo Tigres de Cartagena, y 6 veces ha sido subcampeón. Por el contrario, Caimanes tiene 14 títulos y ha ido 20 veces a finales. Tiene 14 títulos y 6 veces en los cuales no ha conseguido el torneo. Sincelejo, Toros de Sincelejo, como Toros no tiene título en el béisbol profesional, y Vaqueros sí tiene título en la Liga Colombiana, y de hecho fue el primero en representar a Colombia en una Serie del Caribe. No, Toros tiene título. Ah, Toros tiene uno. Con Ned en el que trajeron los japoneses. Y el año en que Dilson Herrera le dio un buen batazo, así, ya recuerdo. Sí, entonces Toros tiene 1, Montería tiene 2, Tigres tiene 7 y Caimanes tiene 14. Señores, prepárense para un pequeño break que vamos a hacer y regresaremos con ustedes ya para el inicio de este juego. Y ahí la noticia en Montería es que no hay juego. La noticia en Montería es que no hay juego. Ya cancelado. La noticia en Montería es que no hay juego. Desafortunadamente la lluvia
Lo que le decíamos, para la Liga Colombiana lo primero es la integridad del pelotero y el terreno de juego no brinda las condiciones para dar esa seguridad. Señores, vamos a hacer un pequeño break y cuando regresemos la acción del primer juego de la temporada 2025-2026 entre Tigres de Cartagena y Caimanes de Barranquilla. Freddy Jinete, Orlando Palma, hacemos un break y ya volvemos con ustedes. Bueno, muy bien, vamos a hacer un pequeño break y ya regresaremos para llevarles toda la emoción del primer juego de la temporada 2025-2026 entre Caimanes de Barranquilla como home club, recibiendo a los Tigres de Cartagena. Ya volvemos.